Esta mañana, hermanos, queremos aprender o deberíamos aprender acerca de qué es el paraíso. Para muchos, la definición de paraíso podría variar. Algunos se imaginarían un sitio tipo playa, tipo oasis, donde hay una sombra natural, tomando una muy buena bebida refrescante. Otros tal vez preferirían un lugar frío, tomando una bebida caliente. Y así, por el estilo, pudiéramos multiplicar la respuesta. Otros que han sufrido enfermedad podrían decir, a mí me gustaría estar sano, ser el paraíso. O por lo menos salir de las miserias económicas. Y eso sería un paraíso. Pero el día de hoy vamos a aprender que el paraíso, como lo define la palabra del Señor, y lo que es el verdadero paraíso, es un lugar donde se disfruta la presencia de Dios, sin ningún obstáculo. Donde se puede conocer personalmente a Dios, servirle y adorarle mientras se disfruta de su presencia. Es estar en la presencia de Dios sin culpa, sin vergüenza y sin arrepentimiento. Esa frase la vamos a ir aprendiendo a medida que pasa el sermón. La sección entonces que vamos a comenzar hoy comienza exactamente donde acabamos de leer, hablando nuevamente de los orígenes del cielo y de la tierra. Esa sección es extensa y llega hasta el último versículo del capítulo 4. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 5, versículo 1, vuelve a hacer la misma introducción. Dice el 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, tenemos los marcadores que nos dicen de esta sección que nos va a narrar ahora Moisés. Comprende los capítulos 2, 3 y 4. En ellos, ¿qué se nos va a decir? Se nos va a enseñar de cómo Dios preparó un lugar para que la humanidad viviese y el propósito de esta, precisamente en la presencia de Dios. Sin embargo, vamos a ver que en el capítulo 3 ocurre aquella tragedia llamada la caída. Y después entonces se va a describir lo que es la vida de la humanidad después de la caída. Tendremos entonces la vida de la humanidad antes de la caída y la vida después de la caída. El día de hoy vamos a enfocarnos solamente en la primera sección, la vida de la humanidad antes de la caída. En el capítulo 2, Moisés narra eso que estoy diciendo. Lo hace en 3 movimientos. En primer lugar, destaca y detalla algunas cosas de la creación del hombre, es decir, se retrotrae al día sexto, donde creó la humanidad. Eso lo dice o lo describe desde el versículo 4 al 7. Del versículo 8 al 14, Moisés va a dejar de hablar de la creación de la humanidad o del hombre y se va a encargar a describir el lugar especial que Dios preparó para que el hombre viva allí en su presencia. Eso lo va a decir en el versículo 8 al 14. Y a partir del versículo 15 hasta el 24 del capítulo 2, Moisés nos va a decir la vocación del hombre, o sea, para qué fue llamado, qué debía hacer el hombre en el lugar que Dios le había preparado. Por razón del tiempo, vamos a ver hoy solamente las 2 primeras partes. Los detalles son riquísimos y muchísimos. No pudiéramos agotarlos en un solo sermón. Por eso es que vamos a ver solamente hoy las 2 primeras partes y si el Señor lo permite, veremos la tercera el próximo domingo. Entonces, lo que leemos en el versículo 4 es que Moisés va a narrar nuevamente o va a hablar acerca de la creación, los orígenes del cielo y de la tierra, enfocándose ahora en lo que está hablando, en lo que se refiere al lugar donde la humanidad vive. Notamos que se parece mucho a lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, pero no es una repetición superflua como algunos quieren sugerir. En el capítulo 1, versículo 1, tiene una connotación de la creación cósmica, todo el universo, la creación del universo en su totalidad. Eso lo dice el capítulo 1. A partir del capítulo 2, 4, Moisés se va a enfocar en una connotación más local, es decir, del Edén, el medio ambiente donde Adán viviría. Las líneas de pensamiento del capítulo 1 continúan, porque en la narración del capítulo 1, cuando vimos todo eso, notamos que
la creación de la humanidad resalta en especial, y hay varias diferencias con respecto a las demás criaturas. Y sobre todo porque se le llama que solo la humanidad es la imagen de Dios. Y entonces Moisés va como a explicar qué implica ser imagen de Dios. El interés teológico entonces de Moisés es que entendamos, o el lector entienda, lo que implica entender cómo debe habitar la humanidad en la tierra de Dios. Dios ha creado un mundo maravilloso, un ambiente maravilloso que ahora se puede vivir, y ahora la humanidad como imagen de Dios debe saber vivir dentro de ese don de Dios, el don que le dio Dios, que es la tierra, ¿sí? Entonces vamos inmediatamente al primer punto, los detalles acerca de la creación del hombre. El versículo 4 ya nos da una pista, o nos obliga a señalar algo con respecto a la narración. Moisés dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahora noten que repite la idea, pero intercambia los términos. El día que Jehová Dios hizo, cambia los sustantivos. Nombra primero a la tierra y luego al cielo. La inversión de los términos señala la atención, que la atención ahora será en la tierra, por lo que ya dije ahorita, porque es el hábitat donde se desenvuelve la vida del ser humano. Moisés nos ha sacado del marco cósmico y ahora nos coloca en un marco local. Por esa razón comienza con la descripción ahora él va a detallar cuán adecuado es el lugar donde Dios va a poner al hombre a vivir. Por eso decimos que Moisés repite o retrotrae al día sexto, lo que se nos narra en 1:26, pero añadiendo unos detalles. El versículo 5 dice lo siguiente: toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Más adelante, cuando Dios coloca a Adán en Edén, nosotros sabemos que entre la responsabilidad que le da es labrar la tierra. Entonces, Dios o Moisés está describiendo acá cómo estaba ese lugar antes de que Dios le encargara su comisión al hombre. Moisés nos deja saber que Dios de forma intencionada creó la tierra en un aspecto, vamos a ponerlo entre comillas, un aspecto entre comillas desatendida. Es decir, como algo que necesitaba ser organizado y ordenado. Cuando hablo del aspecto desatendido, inmediatamente a los que estuvieron en la exposición del capítulo 1, debe recordarnos de cómo fue que Dios creó. Y cómo nos explica que a través de 6 días, de forma organizada y ordenada, Dios le dio orden a la creación. Dios colocó las cosas en su lugar. En ese aspecto estamos hablando de que En ese sentido, estamos hablando de que el aspecto de la creación, de cómo Dios se le entrega a Adán, es para que él lo imite. De alguna forma, Dios hace el patrón y ahora el hombre, como imagen de él, debe hacer lo que Dios hizo, comenzar a organizar todas las cosas. Dios deseaba que su criatura especial, el hombre, aplicara creatividad cultivadora y obviamente subyugara la tierra que se le había dado. Entonces, lo que se nos dice aquí es que Dios en la creación de la tierra lo creó con un potencial. No la creó perfectamente, la creó en el sentido de que ahora la tierra, lo que te voy a dar, le da al hombre, tiene un potencial. Y tu responsabilidad ahora será aplicar la inteligencia que te doy, las herramientas que te doy, todo lo que le da para que él ahora cultive y explote el potencial de la tierra. Eso es la responsabilidad del hombre. En otras palabras,
el hombre iba a continuar el trabajo donde Dios lo dejó. Así entonces el hombre va a ejercer el señorío que fue mencionado en el capítulo 1, versículo 26. ¿Estamos claros? Amén. Ahora el versículo 7 dice algo interesante acerca de la naturaleza del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Moisés entonces detalla un proceso que omitió en el capítulo 1, versículo 26. Ahora, en el 2.7, el que acabamos de leer, vemos que se vuelve la creación de la humanidad con detalles más específicos y es más personal. Se dice que Dios, en primer lugar, formó al hombre. Ese verbo formó, según los especialistas, se utiliza en contextos artesanales y en trabajos manufacturados. Y la mención del polvo de la tierra, de donde Dios formó al hombre, da la imagen del Señor de Dios como un alfarero o como un artesano. Un artesano que con sus propias manos le da forma al hombre. La idea es entonces que hay una creación personal y específica. Se nos presenta a Jehová como Padre que trae a la vida a su Hijo y lo prepara para que Él cumpla su voluntad. Si en el capítulo 1, versículo 27, se nos habla de la imagen de Dios en el ser humano, ahora en el capítulo 2, versículo 7, se nos especifica su constitución. El hombre que es una unidad compuesta de dos elementos. Un elemento material, el polvo de la tierra, y un elemento espiritual, el aliento de vida que proviene de Dios. En ese sentido debemos entender algo de la constitución del hombre. El hombre entonces está unido a la tierra, a la creación, pero también está unido con su creador por el aliento de vida espiritual. Antes del soplo divino en el hombre, él simplemente era un muñeco de barro. Fue a través del soplo divino que esa criatura, ese muñeco de barro, pasó a ser un alma viviente, es decir, un ser vivo. ¿Cuándo? Cuando el Señor sopló aliento de vida en su nariz. No es mi tema, pero podemos comentar algo acerca o de tener elementos para definir la muerte. ¿Qué es la muerte entonces, hermano? Y lo digo porque esto es bastante real para nosotros, por supuesto. La muerte es la disociación, la separación de ese soplo de vida, el alma, con el cuerpo humano. Y la Biblia enseña que ese aliento de vida va a Dios, de nuevo. Dios sabe qué va a hacer con ese aliento de vida. Pero eso no es mi tema ahorita, solo enseña la Biblia, pero sigamos. ¿Qué es ahora el hombre? Después de ese soplo de aliento de vida en su nariz, es un ser vivo. Nuevamente, lo que acabo de decir, esa expresión, un ser viviente, coloca o une al hombre a las demás criaturas, sobre todo a las animadas. Es decir, la misma expresión se usa para los animales que Dios creó. Vamos al capítulo 1, versículo 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas, ahí está la frase, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. La frase ser viviente es la misma que se utiliza para hablar del hombre. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Nuevamente, similar al capítulo 2, versículo 7 del hombre. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. La misma frase. Y por último, el versículo 30. Y a toda bestia de tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces vemos que la frase es la misma que se usa en el capítulo 2, versículo 7, referente al hombre, al ser viviente. ¿Qué nos dice eso de nuevo? Que al igual que los animales,
El hombre es un ser animado y existe una conexión, una relación entre el hombre y los animales. Sin embargo, esa relación no es de igual a igual. Hay una conexión, pero no es una relación de igual a igual. ¿Por qué lo decimos? Primero, la Biblia lo describe de que el hombre no fue producido por la tierra ni por el mar. Lo que acabamos de leer de los otros seres, recuerden la forma impersonal, eso lo dijimos cuando predicamos el capítulo 1, donde Dios dice, produzca la tierra, produzca el mar. Esa forma impersonal, todo en origen es de Dios, pero esa forma impersonal de que ellos produjeran a estos seres animados. Sin embargo, con Dios, hay un acto directo de Dios. Lo acabamos de ver poniendo Moisés la imagen de Dios como un artesano, formando con sus propias manos al hombre. Y en segundo lugar, la vida del hombre procede del soplo divino, cosa que no se dice de los animales. A diferencia de los animales, Dios se tomó el tiempo para formar al hombre con sus propias manos. Significa que al soplar aliento de vida en su nariz, nos dice que el centro de vida del hombre es distinto. Proviene del influjo del soplo divino. En cambio, el del animal es netamente físico. Está en la sangre. Eso entonces nos dice, ¿verdad?, que debemos entender la conexión del ser humano con la creación y también con su creador. Por lo tanto, de ahora en adelante, me refiero de este momento de Génesis 2, de ahora en adelante, todo lo que suceda con la criatura que es imagen de Dios, que ¿quién es? Solamente el hombre. Todo lo que suceda con el hombre va a repercutir en la creación. Es por eso que cuando el pecado, el hombre debe ser castigado por desobedecer a Dios, la Biblia narra también de que hay otras consecuencias. ¿Quién también es maldita con esa desobediencia? La creación. Pablo en capítulo 8 de Romanos dice que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, por eso vemos la conexión. No hay conexión, pero no es igual. Es la imagen de Dios el hombre. Amén, hermano. Nunca permita que alguien equipare entonces a un ser humano con un animal. Eso es una ofensa grandísima a Dios, porque los animales, ni perro, ni nada, tiene la imagen de Dios, solo el hombre. También eso se confirma entonces por lo que dice Dios, que sopla sobre el hombre la nariz, dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Esa frase, aliento de vida, es claramente una sugerencia de una dotación especial para que el hombre ejerciera roles diferentes a los de los animales y también roles superiores. Vemos que el hombre señorea sobre la creación porque él labra y guarda el jardín. De hecho, ejerce señorío y eso se describe básicamente por las actividades de Dios, del hombre en el jardín. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, que dice, ese es su nombre. Eso parece un comentario como sin importancia. Sin embargo, el paralelo verbal de esa autoridad de Adán para poner un nombre y que esa cosa se llame como se lo puso Adán, es un paralelo con la actividad de Dios ordenando y creando en el día primero, segundo y tercero. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 1, versículo 5, que dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Noten que es el mismo verbo del actuar Adán. En el 2 Dios está equiparando su obrar al obrar de Dios como Señor. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. De manera que ese paralelo verbal hablando de Adán poniendo nombre y que eso se llame como Adán dijo,
es asociarlo con el señorío del Creador. El hombre no es el Creador. Es una criatura que le debe obediencia y adoración al Creador, pero no es igual que la creación, está por encima de ella. Amén. Eso en primer lugar hemos visto acerca de estos detalles con respecto a la constitución del hombre. Es por eso que hemos dicho y seguiremos repitiendo, la visión correcta de la vida entiende cuál es la dignidad de la humanidad. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que no existe en el mundo ninguna filosofía ni forma de pensamiento que le dé mayor dignidad al hombre que el cristianismo. Solo el cristianismo, como lo acabamos de ver, coloca al hombre con una dignidad única sobre la tierra. Eso por un lado. Vayamos al segundo y último punto. Moisés deja de un lado de hablar de los detalles de la creación del hombre, en este caso del hombre, porque a Eva la va a crear en los versículos subsiguientes. Todavía está en el sexto día. Ahora Moisés se va a destacar en describir el lugar especial que Dios preparó para colocar a vivir al hombre. Y eso es lo que llamamos Edén. La descripción está en los versículos 8 al 14, que dice, noten esto, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Noten esos verbos, Dios plantó. Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Como le dije al principio, hay muchos detalles beneficiosos para la fe, para destacar, que si empiezo, no terminamos hoy. El día de hoy solo me voy a ubicar en hablar de la ubicación del Edén. Será, con el favor de Dios, exploraremos más detalles la siguiente semana. Hay entonces, desde el versículo 8, una atención considerable para describir el jardín. Noten esto también. Hay 2 lugares, Edén y dentro del Edén un huerto. Eso es como se manifiesta y ahí debemos entender. Hay un lugar que es Edén y dentro del Edén el huerto especial de Dios. Se nos dice que Dios plantó ese huerto en Edén y que allí puso al hombre. Edén significa lugar de deleite y descanso. Otra manera también es lugar placentero. Edén es una palabra hebrea. Se nos dice que en el Nuevo Testamento no se usa la palabra Edén, sino que se usa la palabra paraíso. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice al ladrón que es crucificado con él? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Es una referencia, ya que la palabra que utilizada en el Nuevo Testamento es de origen griego. No se utiliza Edén, sino que se utiliza una palabra griega que es paraíso, pero significa el mismo lugar. Los cristianos tendemos a hablar de que en el Nuevo Testamento es otro lugar, pero es este sitio. Ahora vamos a ver lo especial del sitio. Dentro del Edén hay un huerto y la importancia y la preponderancia de ese huerto es que allí está la presencia de Dios. No sé si me adelanto, pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo 8, que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿dónde? Al aire del día. O sea, ¿por qué el huerto es especial e importante ese paraíso, hermano? Porque según el capítulo 3, versículo 8, Dios se manifestaba libremente en el huerto.
En el huerto el hombre tenía comunión directa con Dios. Esa es la belleza, lo especial de ese lugar. Pero la Biblia describe más el lugar en su belleza física para describir la gloria de Dios. Y ese es el punto aquí. Vayamos entonces con los temas de la ubicación para ver qué es lo que se propone a Moisés con esto. El versículo 9 vimos que se mencionan árboles deliciosos para comer y el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Intencionalmente no vamos a decir nada de esto, será en la próxima semana. Vamos al versículo 10 al 14 que se menciona la ubicación. Primero, se menciona que de Edén hay un río. Es un río que se reparte en 4 cabeceras, como dice allí, con 4 corrientes. Pisón, Gijón, Hiddekel y Éufrates. Hiddekel es una palabra para hablar del Tigris. Hoy en día se conocen el Éufrates y el Tigris. Pisón y Gijón son desconocidos a la actualidad. Pero el hecho de que se hable del Tigris y del río Éufrates ha inclinado a muchos a pensar que las coordenadas del Edén es en lo que hoy se llama, o lo que hoy conocemos como Irak, porque por ahí pasa el Tigris y el Éufrates, o por lo menos la zona de Mesopotamia, específicamente donde está ubicado Irak. Eso es plausible, por lo mismo de que hay 2 ríos que pasan por ahí, son los que se mencionan en Génesis 2. Los otros son Gijón y Pisón. Pisón rodea la tierra de Avila, que se desconoce la ubicación de la tierra de Avila. Recuerden que después del diluvio la geología del planeta cambió. Pero el otro Gijón rodea la tierra de Cus. Y Cus es Etiopía, el antiguo nombre de lo que conocemos como Etiopía. Ahora, no sé si puedo dibujarlo en su mente aquí, pero tenemos a Canaán por acá, el Tigris y el Éufrates un poco más arriba, que es donde pasa aproximadamente Irak, Canaán, o lo que hoy se conoce como Palestina, Israel, y Egipto hacia acá. Si tenemos Egipto acá, Cus, Etiopía, está hacia abajo. Entonces estamos hablando que estas coordenadas, por ejemplo, aunque no se menciona el Nilo, que sabemos hoy que el río más famoso en Egipto es el Nilo, pero el Nilo atraviesa aproximadamente 8 países, entre esos de toda el África, de todo el norte de África, que empieza con Egipto y también con Etiopía. Entonces tenemos que las coordenadas son un espacio bastante grande. Probablemente, no lo estamos haciendo de forma dogmática o definitiva, estas coordenadas incluyen Egipto, Etiopía, hasta Mesopotamia, donde lo que decimos que está el Tigris y el Éufrates. Toda esta zona no es un lugar pequeño, toda esta zona que incluye dentro a Canaán o Palestina hoy, es entonces lo que Moisés está describiendo acá como Edén. Y dentro de toda esa zona llamada Edén está el huerto. Pero lo especial del huerto, ¿qué es? La presencia de Dios. Ahora, independientemente de eso, entonces vemos que en la Biblia Moisés hace referencia a estas coordenadas de Génesis 2. Lo hace en el capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15 de Génesis, versículo 18 dice así: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que estamos hablando, que acabamos de mencionar, probablemente ese que pasa de Cus, que es Etiopía, Egipto, hasta el río grande. ¿El río cuál? Éufrates. Entonces, las coordenadas de Génesis 2 se repiten en Génesis 15. De esa forma, Moisés le está diciendo a Israel, recuerden que esto es escrito cuando ellos van camino a Canaán, que Dios los estaba guiando a través de él, de Moisés, ¿hacia dónde? Hacia el nuevo Edén.
Podemos confirmar ese detalle por la mención de Cus y Ávila que hace Génesis 2 Moisés. Estos dos personajes, o estos dos, en este momento nación, son parientes de Canaán, hacia donde precisamente Israel se dirige. Génesis capítulo 10, versículo 6, dice: los hijos de Can, es el segundo hijo de Noé. Noé, después del diluvio, sobrevive Noé con sus 3 hijos. Can, ¿quiénes son los hijos de Can? ¿Cuál es el primero? Cus, mencionado en Génesis 2. Misraín, Fud, ¿y quién es el tercero? El cuarto, Canaán. ¿A dónde se dirige? Y los hijos de Cus, versículo 7, Seba, ¿quién es el segundo? Avila. Entonces, estamos diciendo que sí están relacionados y muy probablemente entonces esto es que Dios está guiando, Moisés le está diciendo, Dios a Israel nos está guiando hacia el nuevo Edén, la tierra prometida. Moisés está convencido de eso. Pero nuevamente, hermanos, ¿qué es el paraíso? ¿Qué es Edén? Es el lugar donde se disfrutaría de la presencia de Dios. Y recuerden que en todo el Antiguo Testamento se habla de que Dios tiene su trono en la tierra. Hablando solo del Antiguo Testamento, ¿cuál es ese lugar? Donde está ubicado el templo en Jerusalén. Por eso, en la concepción del Antiguo Testamento, el Edén o el lugar de la presencia de Dios es Canaán. ¿Me estoy explicando, hermano? Para corroborar esto, vamos a ver cómo Moisés también y los profetas posteriores hicieron esta misma conexión que estamos hablando. Números capítulo 24. Números capítulo 24, el autor es Moisés de nuevo, pero va a hablar de la poesía, el poema de Balaán, quien se había contratado para maldecir a Israel, al cual Dios no se lo permitió. Esto es lo que pronuncia Balaán. Números capítulo 24, versículos 5 y 6. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como que huertos junto al río. Noten que es la misma descripción del Edén o el huerto en el capítulo 2. Un huerto con un río principal junto al río, como aloes, eso es árbol, plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Noten que toda la descripción es en términos de Génesis 2. Eso está viendo Balaán, de así se ve Israel, y no han llegado a Canaán, pero es allí donde está la presencia de Dios con el tabernáculo. Otra porción, Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51 dice lo siguiente, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto ¿en qué, hermanos? Paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Nuevamente el vocabulario, la terminología nos recuerda a Génesis 1 y 2, donde hay huerto de Dios, donde hay alegría, gozo, cánticos. Cuando usted ve a alguien cantando, usted dice, ay, está alegre. Hay felicidad, hay plenitud. Y esas soledades, ese yermo, ese desierto convertido en paraíso, hace referencia a los términos de Génesis 1. Cómo estaba la tierra, desordenada y vacía, y Dios la organizó para la vida humana. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 33 al 36, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será ¿qué? Labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como ¿quién? Huerto del Edén.
Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Y plantó Jehová, Génesis 2, y planté lo que estaba desolado, yo Jehová lo he hablado, yo lo haré. Y por último, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, Ageo, capítulo 2, antepenúltimo. El último es Malaquías, Zacarías el penúltimo y el antepenúltimo Ageo. Capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo termina el 8? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hablando del oro, en donde está la gloria de Dios, porque la tierra de Avila hay mucho oro y piedras preciosas. Ahora, ¿qué debemos en síntesis de todos estos versículos que hemos visto? Así como Balaam y los profetas que leímos, la intención de Moisés al describir la belleza del jardín con ríos, con mucho oro, con piedras preciosas, con todas las hermosuras físicas que hay, si lo contrastamos con lo que hemos leído de todo el Antiguo Testamento, el propósito de hacer esas descripciones es para mostrar la gloria de la presencia de Dios a través de la belleza del entorno físico. Hablar de que hay oro, hay esto, hay ríos, hay un árbol que es un huerto, hay un lugar especial. Simplemente todo eso es donde la gloria de Dios se manifiesta, es como estar en un oasis deleitoso. Entonces el huerto, ese jardín plantado en Edén, se presenta como un lugar de encuentro de Dios y su imagen. Y ese era el propósito de la humanidad cuando Dios la creó. Disfrutar de la comunión con Dios y glorificarlo para siempre. Al fin de cuentas, no se trata de que ubiquemos el Edén, si está aquí, está allá, o que si hay oro o no. A fin de cuentas es disfrutar de la presencia de Dios. ¿Recuerdan Génesis 3:8? Se paseaba Jehová libremente en el día y la humanidad con acceso allí. Conocemos la historia de que ese lugar, nuestro primer representante lo perdió y nosotros con él. Esa es la verdad. Hasta entonces y después de eso, hasta hoy, hasta que venga Cristo, la historia de la humanidad es buscar nuestro paraíso. Buscar el lugar de reposo y descanso. Que tú y yo y cada cabeza en este mundo lo buscará definir. Pero lo que te está diciendo la Biblia es que no lo vas a encontrar en nada hasta que estés en la presencia de Dios. Y eso solamente a través de la obra de Jesucristo. Como ese lugar, no hay otro. Leímos el principio de la Biblia. Ahora leamos el final, que es el lugar que Dios le promete a su pueblo. Apocalipsis capítulo 21. Les dije, si recuerda, que la descripción del lugar es para describiendo la belleza del entorno físico. Realmente la intención no es resaltar la belleza, aunque se está resaltando, sino para hablar de cómo la gloria de la presencia de Dios embellece todo y produce ese estado de plenitud en el ser humano. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
Versículo 12. ¿Qué tenía esta ciudad? La gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Note que es, la Biblia termina, este es el último, el 21 y 22, el último capítulo de la Biblia. Termina como el principio. Pero no lo describe solamente así. Usted va a ver que va a empezar a describirlo más hermoso. Es decir, que en la Biblia el final es el principio mejorado. Es el Edén 2.0. Y nunca con la posibilidad de perderlo. Porque Jesucristo es la garantía de que su pueblo esté allí. Versículo 18, sigamos viendo qué es lo que le promete Cristo a su pueblo. Versículo 18 del 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Note, Génesis 2. Semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Por eso le dije Edén 2.0, porque el Edén era hermoso e idílico, pero había oro y 2 piedras, ónice y bedelio. Pero aquí vemos que está el Edén maximizado en belleza. Pero la belleza no es, ay, voy a por fin, porque yo honestamente ni conozco la mayoría de esas piedras. Ni tampoco cuál es el interés de pisar oro. El versículo 22 dice lo más bello. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Noten el capítulo 22, versículo 1, cómo sigue la descripción de esa gran ciudad como Génesis 2. Dice capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Qué había en Edén, en el huerto? Un río. Pero aquí dice, hay un limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reunirá y reinarán por los siglos de los siglos. No va a importar que corten la luz, hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El lugar que Cristo ha preparado para su pueblo. Un lugar que perdió nuestros primeros padres. Pero gloria a Dios que Él no dejó que el primer Adán, tuviera la última respuesta. Trajo al segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y recobró, no el mismo lugar, lo mejoró para que vivamos en su gloria. Al aire del libre, donde veremos el rostro del Cordero de Dios. Como dice el mismo 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Un lugar para todo aquel que venga a Jesucristo. Que crea en Él y se arrepienta. El paraíso, querido hermano, querido amigo o amiga, no está en este mundo. El paraíso no es ni siquiera un estado civil como que el matrimonio, los hijos.
buena estabilidad económica o un país hermoso. Cosas buenas no son malas en sí mismas. Cosas buenas que nos da Dios. Pero el paraíso es un lugar donde estaremos en la presencia de Dios sin ningún obstáculo, donde podemos servirlo y adorarlo mientras disfrutamos de su presencia deleitosa. Por eso el Salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Lo que te está diciendo el Señor a través de que aunque tú hayas encontrado felicidad en este mundo, nunca lo vas a encontrar de forma plena como estar en la presencia de Dios. Y eso solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Solo tienes que venir en arrepentimiento y fe. Mientras tanto, la Biblia dice que mientras llega ese glorioso día, podemos disfrutar de su presencia al creer en Jesús. Y tener realmente, dice, el que cree en mí, mi Padre y yo veremos a Él y haremos morada. Podemos disfrutar hoy anticipos de ese paraíso. Como dice Isaías 51:3, lo leímos, habrá gozo, cántico. Hay un gozo que nos mantiene de pie en medio de tantas dificultades en este mundo. Pero sobre todo, la gran esperanza que despertaremos en el lugar de Dios para conocerlo. ¿Tienes esa esperanza, hermano? Solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Oremos. Gracias, Señor.